No se puede hablar de verdadera reactivación productiva si no hablamos de las tasas de interés. El presidente Lasso le pidió al sistema financiero que baje las tasas de interés y que amplíen los plazos de los créditos concedidos. Y el sistema financiero mantiene un silencio, específicamente a Sobanca, que no sabemos interpretarlo como que les da lo mismo lo que haya dicho el presidente o como un franco desacuerdo a su postura. Usted, que fue presidente de esa entidad, ¿cómo lo ve? Lenin, la reducción de tasas de interés, yo lo he dicho anteriormente y lo ratifico ahora, depende de la confianza que se vaya sintiendo en el mercado y algunos elementos macroeconómicos como la reducción del riesgo país. Eso se está dando y sabemos que el riesgo país va a seguir cediendo hacia la baja, además porque el entorno y el contexto internacional y geopolítico en América Latina es favorable al Ecuador. Esto, sin ninguna duda, va a hacer que las tasas de interés vayan bajando por el riesgo que tienen menor los bancos de prestar dinero. ¿Qué más hay que trabajar? Evidentemente no va a ser suficiente con el riesgo país y ahí lo que tenemos que seguir abriendo es capitales internacionales a través de la agenda de atracción de inversiones para que puedan venir al sistema financiero privado, bancos y cooperativas, que haya más liquidez y que se pueda prestar en el largo plazo. Pero esto va a ir de la mano, Lenin, de la agenda de reactivación interna, porque un banco, evidentemente una cooperativa, tiene mucho riesgo de prestarle ahora a sectores productivos que todavía están en semi-cuarentenas, cerrados o que no tienen claridad total. Ahí es donde entra la agenda de corto plazo, incluso relacionada con el tema de vacunación. Si abrimos la economía, si reactivamos la economía, el sistema financiero va a poder prestar más rápidamente a todas esas empresas para la recuperación. Y ya estamos comenzando a ver en realidad algunos atisbos de reducciones de tasas de interés en el tema financiero privado, sino el tema financiero público. El señor presidente ha sido muy claro en que tenemos que darle un nuevo rol y cambiarle totalmente a las figuras en el Banecuador, en el CFN, en el BEDE, etcétera. Y ahí tendremos que trabajar con esos gerentes de esas instituciones y esos directorios para encontrar mecanismos de hacer préstamos a largo plazo y a tasas muy convenientes, como tiene que ser, que es una banca de desarrollo, una banca de segundo piso, que no se ha utilizado así en el Ecuador lastimosamente, Lenin. Entonces tendremos que esperar todavía para que la banca privada le tome la palabra y le ejecute el pedido del presidente Guillermo Lasso, que es muy puntual: bajar las tasas de interés y ampliar los plazos para los créditos concedidos. Estoy seguro que vamos a ir caminando hacia eso, ¿no es cierto? Hay un pedido muy claro, el diálogo, bueno, a un paso, vamos 3 semanas y media, Lenin. Yo ya he visto, ¿no es cierto?, en las cifras agregadas que efectivamente hay una reducción de tasas de interés en ciertos segmentos, pero a medida que se consoliden los proyectos que tenemos entre la banca pública, banca privada, ¿no es cierto?, y el gobierno, sin duda que veremos proyectos más específicos. Por ejemplo, Lenin, uno específico que le quiero comentar. Estamos trabajando en este mismo momento en un proyecto, en un fideicomiso nuevo que lo estamos estructurando porque sabemos que los anteriores no funcionaron, en los cuales con fondos multilaterales podamos salir al mercado, ¿no es cierto?, y permitir que la tasa de interés para la reactivación productiva específicamente sea mucho más baja de lo que es hoy por hoy. Estos son mecanismos que se han utilizado en otros países, ministro, y que evidentemente pueden utilizarse. ¿De cuánto sería esa tasa de interés y cuál sería el monto, el capital que maneje ese fondo? Mire, la gran diferencia con lo que sucedió en el pasado es que había unas tasas que era una tasa única y no funcionó. Ahora lo que va a haber en el mecanismo que estamos diseñando es tasas en función de los diferentes segmentos de crédito: microcrédito, pequeña y mediana empresa, gran empresa, etcétera. Y ahí vamos a ver reducciones que ya van a depender del mecanismo que implementemos, pero que sí van a ser sustanciales, no solo, ¿no es cierto?, en tasas, sino en plazos. Eso es lo que están requiriendo los sectores productivos para avanzar. Hemos conversado con varios de mis colegas en los diferentes ministerios, ¿no es cierto?, en turismo, ¿no es cierto?, en economía, en agricultura, y sabemos que todos los sectores están requiriendo este impulso de liquidez para poder seguir avanzando. Y este es un tema que lo tenemos como una prioridad, porque además, Lenin, es parte de la agenda de competitividad. Le preguntaba, ¿y qué más vamos a hacer, ministro? Sí, porque la única referencia que tenemos en cuanto a porcentaje es lo que ha dicho el presidente de la República desde la campaña y ya una vez instalado en el poder: créditos al sector agrícola
al 1% de interés a 30 años plazo. Entonces, le preguntaba, ese era mi interés para conocer el monto del fondo del fideicomiso que usted nos señala que se está armando y cuál sería el interés, porque la única referencia que tenemos es esa, 1%. Entonces, a partir de allí se podría lucubrar cualquier cosa. Quería saber si teníamos algo más concreto. Lenin, por el lado, el fideicomiso que estamos armando es un fideicomiso público-privado, ¿no es cierto? Lo que se ha referido el señor presidente tiene que ver con la banca pública específicamente, ya sea con el Ban Ecuador o con la CFN. Separemos los dos elementos. Vamos por el tema de banca pública. En banca pública, efectivamente, con una buena inyección de liquidez a largo plazo y una tasa evidentemente subsidiada que tiene que darse, se puede llegar a tener tasas de interés muy bajas. Yo no sé si se llegue al 1%, pero sin duda que van a ser muy bajas y eso lo tendrá que definir el directorio de la CFN. Pero sí se está trabajando ya en este elemento, es algo de lo que conversamos el día lunes en el Frente Económico y sin duda que se van a dar ya anuncios dentro de poco a la ciudadanía. Ministro, con el Ban Ecuador se está haciendo un cambio total, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el trabajo de Ban Ecuador, porque ahí tenemos un problema además relacionado con créditos incobrables y una falta de liquidez de la banca pública. Entonces, es todo un sistema que tiene que darse, Lenin, en este sentido. A propósito de estos temas financieros, permítame volver al tema del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que usted tiene la responsabilidad de negociar. Como antecedente tenemos que en el acuerdo con la Unión Europea se excluyeron los servicios financieros, los dejaron por fuera. ¿Con Estados Unidos se buscaría mantener esa exclusión o no? ¿Y para qué sectores, teniendo en cuenta que en el caso del acuerdo con Europa se exceptuaron todos los servicios relacionados con el ejercicio de las facultades gubernamentales? Sí, Lenin, en el acuerdo con Europa se dejó fuera todo el capítulo financiero, no porque el Ecuador lo quisiera o porque hubiera una demanda específica de alguno u otro sector, sino porque la Constitución, ¿no es cierto?, y en ese momento el Código Orgánico Monetario y Financiero no permitía que haya un acceso, ¿no es cierto?, al mercado financiero local. Hemos comenzado a ver alguna flexibilización y tendremos que trabajar también de la mano, ¿no es cierto?, del Banco Central, de la Junta Monetaria y Financiera y del Ministerio de Economía para seguir impulsando reformas que nos permitan traer más banca extranjera y convertir al Ecuador en un hub financiero al menos regional. Por lo tanto, en los acuerdos comerciales, tanto México como Estados Unidos, vamos a pedir que se incluya un capítulo relacionado con servicios financieros porque creemos que hay oportunidades muy grandes en el tema de inversiones de capital y atracción, ¿no es cierto?, de banca internacional hacia el Ecuador. Este es un mecanismo que nos va a permitir tener más liquidez, más competencia y finalmente caminar hacia robustecer la dolarización y la reactivación productiva, que es lo que queremos, Lenin. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, de Pesca también. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Una agenda ambiciosa, la vamos a ir cumpliendo paso a paso en conjunto con todos los sectores productivos de los ecuatorianos. Le agradezco mucho. Que así sea, por el bien de todos.